Desarrollar el caballo, hasta F3 inmediatamente disputa el centro y se prepara para el enroque en el flanco de rey, ofreciendo opciones flexibles de estructura de peones. Reflejar el desarrollo del caballo blanco establece inmediatamente una influencia central simétrica, preparándose para un juego flexible con opciones para ambas estructuras de peones. Preparándose para fianchettar el alfil del rey, apuntando a un control a largo plazo de las diagonales centrales y reforzando el flanco de rey. Flanco de dama, establecer un fianchetto es una opción sólida, evitando que el caballo negro realice preparándose para cualquier mirar la avance diagonal larga disruptivo y en B potencialmente 2 enrocarse, y en el crean de un rey sin puesto crear de avanzada debilidades potencial para una inmediata. Anclando firmemente el centro, las blancas se preparan para desarrollar sus piezas armoniosamente y potencialmente explotar las columnas centrales abiertas. Desbloquear la diagonal con el alfil solidifica la estructura fianchetta y prepara para futuras ambiciones centrales. Desatando la presión central, las blancas se apoderan del espacio y contemplan la expansión en el flanco de dama. Asegurar inmediatamente al monarca en su acogedor rincón. Las maniobras para las centrales y maniobras, evita las centrales y exposición, evita la prematura exposición del rey prematuro. Consolidando el fianchetto, las blancas se preparan para dominar la diagonal larga, anticipando los empujones del peón central. Esta maniobra, que solidifica la estructura de peones del centro, prepara la expansión del flanco de rey y desafía sutilmente el control del flanco de dama de las blancas. Solidificar la estructura del flanco de rey y prepararse para posibles rupturas de peones centrales demuestra el compromiso de desarrollar una posición sólida. Ahora, la atención se centra en activar las piezas restantes, tal vez apuntando a la columna D o reforzando el flanco de dama para contrarrestar el posible contrajuego de las negras. Desarrollar el caballo hasta D7 solidifica el flanco de dama y prepara para posibles avances de peón en el flanco de dama o un empujón central con E5. Este caballo suele encontrar un buen puesto de avanzada en C5 o E5 o apoya el avance del peón C. Desarrollar el caballo hasta C3 solidifica el centro y lo prepara para ejercer presión a lo largo de la columna D semiabierta, al mismo tiempo que ofrece una casilla de escape para el rey en caso de que el flanco de dama sea atacado. Desafiando directamente al centro, este avance de peón tiene como objetivo desestabilizar el punto de apoyo blanco en D4 y abrir líneas diagonales para la dama y el alfil, creando una fricción central inmediata. Reforzar la estructura de peones del flanco de rey aquí es una opción prudente, aunque algo pasiva, para prevenir cualquier amenaza inmediata de las piezas en desarrollo de las negras, particularmente si se contemplara una maniobra, A4. Romper la cadena de peones abre líneas para tus alfiles. Ahora, concéntrate en desarrollar tus piezas del flanco de dama para apoyar el centro y prepararte para posibles empujones de peones o maniobras de piezas en el flanco de rey. Recuperar el centro con el caballo confronta directamente la estructura de peones de las negras y se prepara para una mayor expansión central, insinuando una posible iniciativa en el flanco de rey cuando el alfil de las blancas mira esa diagonal. La torre se desliza hacia el centro, añadiendo presión a lo largo de la columna y preparándose para disputar el control de esa columna abierta crucial, desequilibrando potencialmente el desarrollo del flanco de dama de las blancas. Unificar la dama con las torres a través de las columnas centrales recién abiertas promete una mayor presión contra el rey algo apretado de las negras. Esta maniobra, que libera al caballo en su casilla más activa, desafía instantáneamente la estructura central de peones de las blancas y abre líneas para posibles escaramuzas tácticas. Señala la intención de las negras de disputar agresivamente el puesto avanzado D4 y potencialmente explotar las debilidades de las casillas claras que podrían surgir para las blancas. Colocar la torre en la columna D tiene como objetivo disputar el control central y prepararse para posibles avances o incluso una expansión en el flanco de dama, reforzando sutilmente la estructura de peones centrales de las blancas y limitando la influencia del caballo negro en C5. Desplegar la dama hacia E7 tiene como objetivo consolidar la presencia central de las negras y prepararse para posibles avances de peones o transferencias de piezas en los próximos movimientos. Afinando el control central, la incursión del alfil a G5 desafía inmediatamente al caballo en C5, con el objetivo de alterar la delicada coordinación de las negras y potencialmente bifurcar piezas si el caballo se ve obligado a moverse,
abriendo así posibilidades para que las blancas exploten las casillas claras. Al solidificar el centro y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama, esta maniobra apoya hábilmente al caballo en C5 y construye una cadena de peones más robusta, anticipando futuras escaramuzas alrededor de la diagonal D6-E5. Dirigir la torre hacia el flanco de dama tiene como objetivo presionar el peón de B7 y preparar una posible expansión en el flanco de dama. Tal vez incluso un avance B4-B5 para alterar la estructura de peones de las negras y ganar espacio en ese flanco. Abrir el flanco del flanco de dama con este ataque de peón es un intento audaz de perturbar el desarrollo armonioso de las blancas, con el objetivo de crear un juego en el flanco de dama donde el caballo negro en C5 anteriormente observaba las debilidades, aunque ahora otorga a las blancas un puesto avanzado potencial en B5 e introduce debilidades de peones en el flanco de dama que podrían explotarse más adelante. La solidificación de la estructura de peones del flanco de dama aborda el potencial puesto de avanzada en C5 y se prepara para desafiar las casillas oscuras centrales, apuntando a un despliegue de piezas más armonioso a pesar de la ligera retracción del peón B. Desafiar la imponente diagonal del alfil abre una línea crucial para la dama negra, preparándose sutilmente para posibles intercambios de piezas y un papel más activo en el centro. Al desplazar el alfil de su diagonal previamente segura un puesto más activo en el flanco de dama, esta maniobra busca inmovilizar al caballo negro y potencialmente alterar su estructura de peones en el flanco de dama, creando desequilibrios que podrían explotarse más adelante. Introducir el caballo en E4 inyecta una potente dosis de incertidumbre en el espacio del flanco de rey, desafiando directamente al alfil fianchetto de las blancas y apuntando a alterar la armonía de la estructura de peones. Esta maniobra crea escaramuzas tácticas inmediatas, lo que obliga a las blancas a considerar cuidadosamente la posibilidad de intercambios de piezas o mayores complicaciones. El nuevo puesto avanzado del caballero ahora apunta a casillas críticas y puede ser una plataforma de lanzamiento para futuros ataques. Rompiendo la simetría percibida, Witte inicia un intercambio decisivo que promete remodelar el campo de batalla central. Al intercambiar caballos en E4, la estructura de peones en el medio se altera irrevocablemente, abriendo potencialmente líneas críticas para la dama y las torres blancas. No se trata simplemente de equilibrio material, se trata de crear desequilibrios dinámicos que puedan explotarse mediante un juego preciso de piezas. Observe cómo la ausencia del caballo negro en esa casilla central podría debilitar la defensa del flanco de rey o crear nuevas vías de infiltración. Ahora el caballo negro encuentra una casilla más activa, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente explotar las ahora debilitadas casillas claras alrededor del rey blanco reposicionándolas hacia la diagonal D2-G5. Buscando estabilizar la tensión central, las blancas desvían la torre a una columna más activa, aunque algo pasiva, con el objetivo de conectar las torres y potencialmente apoyar un futuro avance de peón, al mismo tiempo que crean una ligera vulnerabilidad en la columna D al retirarse de la amenaza inmediata de la posición avanzada del caballo negro. Trastornando las ambiciones del flanco de dama de las blancas, el aventurero salto del caballo a G5 desafía inmediatamente al alfil en F4, amenazando con desbaratar la estructura de peones y explotar posibles debilidades en torno al rey. Esta maniobra intenta redistribuir el caballo a una casilla más activa, con el objetivo de alterar el control central de las negras y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey. Alternativamente, un curioso reposicionamiento. Las blancas abandonan la presión del alfil sobre C5 en favor de la creación de un puesto avanzado de caballos flexible, aunque queda por ver si esto crea alguna debilidad concreta en la estructura en desarrollo de las negras. Este levantamiento de torre indica una intención de hacer un movimiento potencial en todos los ámbitos, buscando una participación activa en el flanco de dama o incluso un ataque sorpresa en el flanco de rey en caso de que las defensas negras se extiendan demasiado. Considere esto. El alfil en G5, habiendo cumplido su propósito de inmovilizar al caballo, ahora está retirado, permitiendo a la torre escapar de la diagonal e insinuando un desarrollo más dinámico y menos pasivo para las piezas pesadas de las blancas. Las negras desvían a la dama a la casilla D8, una retirada que indica un cambio de enfoque hacia solidificar el flanco de rey y potencialmente disputar la columna D.
Esta maniobra, aunque aparentemente pasiva, tiene como objetivo reagrupar fuerzas y evitar la presión inmediata que están ejerciendo las blancas con la torre N3. También ofrece una sutil amenaza de futura actividad en el flanco de dama en caso de que el control central de las blancas flaquee. Desentrañar la estructura de peones es la consecuencia inmediata de este intercambio de piezas, abriendo líneas que previamente estaban barricadas y potencialmente creando debilidades alrededor del rey negro si las negras no tienen cuidado con su reagrupación. Al abandonar la estructura de peones para la actividad, la recaptura abre una diagonal para la dama y despeja la columna F, pero a costa de crear peones doblados aislados y debilitar potencialmente el flanco de rey. El polvo se asienta sobre una torre capturada, lo que simplifica el campo de batalla y marca el comienzo de una nueva fase en la que la estructura de peones y la actividad de las piezas se vuelven primordiales. Aceptar el intercambio simplifica la posición, abriendo líneas para las piezas restantes y potencialmente creando un escenario de final más activo donde su mayoría en el flanco de dama podría volverse relevante. Al reafirmar el control sobre la columna abierta, la torre ahora está lista para explotar cualquier debilidad defensiva o avance de peón de apoyo a lo largo de la columna D, un corredor crucial para la ventaja posicional en esta estructura simplificada. Presionar el flanco de dama con este avance de peón desafía inmediatamente el control de las blancas sobre las ahora abiertas columnas del flanco de dama y crea debilidades potenciales en la estructura de peones de las blancas en caso de que se intercambie. Desbloquear el flanco de dama se convierte en el foco inmediato cuando las blancas inician un audaz ataque de peón, con el objetivo de alterar la estructura en desarrollo de las negras y potencialmente ganar un punto de apoyo en la ahora abierta séptima fila. Este peón avanza con la intención de crear peones pasados o forzar concesiones de las piezas negras. El audaz ataque de peón de las negras es un intento audaz de perturbar la estructura de peones de las blancas y ganar algo de potencial de avanzada en el flanco de dama, pero corre el riesgo de debilitar aún más el flanco de dama si las blancas pueden explotar el aislamiento del peón avanzado. Consolidando la estructura de peones y creando una defensa central robusta, este movimiento tiene como objetivo solidificar la posición de las blancas antes de cualquier posible avance o tormenta de peones de las negras. Se prepara para hacer avanzar más los peones centrales, abriendo potencialmente líneas para las piezas blancas y restringiendo el caballo negro en C5, al tiempo que salvaguarda al rey. Una estructura de peones está solidificada por ahora, pero el caballo en D7 se enfrenta a un puesto algo pasivo, a la espera de un papel más activo, y el alfil en D7, aunque defiende el peón, podría ser un objetivo potencial si las blancas deciden avanzar más en el flanco de dama. Devolver el caballo a B3 tiene como objetivo consolidar el flanco de dama y prepararse para un posible avance en el flanco de rey o reforzar la estructura central de peones, desviando la atención de las filas del flanco de dama ahora abiertas después del avance del peón negro. Reubicar la dama en el flanco de dama tiene como objetivo prepararse para posibles ataques de peón y aumentar la actividad en ese flanco, aunque deja al rey un poco expuesto por ahora y concede cierta influencia central. Concentrar la dama en la casilla D3 ofrece una nueva perspectiva sobre el control central, con el objetivo de desafiar potencialmente las piezas negras en el flanco de dama o apoyar una iniciativa en el flanco de rey que ha estado algo inactiva. Finalmente, las negras reposicionan el alfil en una casilla más activa, amenazando con alterar la estructura de peones de las blancas con una posible captura en B3. Esta maniobra abre amenazas diagonales y apunta a crear contrajuego en el flanco de dama, obligando potencialmente a las blancas a abordar el peón avanzado. Desatar la tormenta de peones centrales destroza la estructura defensiva de las negras y apunta a abrir el flanco de rey, prometiendo una lucha dinámica, potencialmente táctica, mientras las blancas buscan explotar las debilidades recién creadas e interrumpir la coordinación de las negras. Las negras vuelven a centrar el alfil, devolviéndolo a la refriega después del agresivo empuje central de las blancas, con el objetivo de solidificar la estructura de peones y disputar la casilla de 5, que se ha convertido en un campo de batalla crítico. Un reposicionamiento proactivo del alfil a una diagonal más activa, con el objetivo de disputar la columna H abierta y potencialmente apoyar un avance en el flanco de rey o asegurar la casilla E2. Explotando la diagonal abierta al rey, esta maniobra busca activar a la dama para una posible infiltración o para apoyar un avance de peón,
obligando a las blancas a considerar el recién expuesto flanco de rey y la presión que se acumula en sus defensas del flanco de dama. Un reposicionamiento sutil de la torre, con el objetivo de conectar las piezas pesadas restantes y potencialmente redesplegarlas en el flanco de dama para desafiar el peón avanzado de las negras. Intensificando la presión en el flanco de dama, las negras reposicionan la dama en una casilla más agresiva, observando posibles debilidades en la estructura de peones de las blancas y creando oportunidades para escaramuzas tácticas. Capturar el peón abre líneas, pero invita a la dama negra a un puesto avanzado peligroso, potencialmente atrapándola. Recuperar el alfil solidifica inmediatamente la estructura de peones de las negras y evita un posible ataque del rey por parte de la dama y la torre en columnas abiertas. Tomando la iniciativa, las blancas pretenden desbaratar la batería de torre y dama de las negras y explotar la debilitada estructura de peones del flanco de rey. Capturar ese peón ofrece una ganancia material fugaz, pero compromete significativamente la estructura de peones en el flanco de dama, dejando potencialmente a esos peones aislados y vulnerables para el final subsiguiente. Al afirmar su dominio sobre las columnas centrales, el reposicionamiento de la torre inicia una confrontación directa, con el objetivo de desalojar al influyente alfil de las negras y lograr un paso indiscutible a través de la ahora abierta columna C. Recuperar el peón con el alfil redirige la presión hacia el flanco de rey. Un intento audaz de perturbar la torre de las blancas en la columna D ahora abierta y potencialmente crear oportunidades de ataque si las blancas no tienen cuidado con la seguridad del rey. La incursión de la dama C3 puede parecer agresiva, pero pierde el ritmo y abre líneas que podrían explotarse. El alfil negro ahora controla la diagonal crucial a 2G8 y el peón A es una molestia persistente. Aceptar el peón en C3 altera por completo la estructura de peones, creando un peón pasado para las negras y simplificándolo hasta llegar a un final en el que la ventaja material de las blancas eventualmente debería revelarse, pero la dama activa de las negras puede representar amenazas inmediatas. Recuperar el peón sella el destino de la torre de dama, dando paso a una ventaja material y una posición simplificada donde las blancas pueden concentrarse en activar las piezas restantes y potencialmente crear un peón pasado. El viaje de la torre al flanco de dama abre la columna A crítica para una posible infiltración, con el objetivo de alterar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y potencialmente crear debilidades para el rey. Asegurando el monarca con un avance modesto, las blancas inician una maniobra defensiva, preparándose para consolidar los peones debilitados del flanco de dama, reconociendo al mismo tiempo el actual estancamiento de la actividad. Desbloquear la cadena de peones del flanco de dama crea de repente posibilidades dinámicas. Al explotar la columna abierta, esta captura toma la iniciativa en el flanco de dama, lo que obliga a las negras a defender su peón avanzado y potencialmente crea debilidades en su estructura de peones a medida que recapturan. Capturar el peón abre una diagonal para que la torre negra explote potencialmente las casillas claras, ahora indefensas alrededor del rey blanco, creando posibilidades de ataque inmediato. Recuperar casillas centrales y preparar un empujón de peón parece ser la idea detrás de maniobrar el caballo de regreso a su casilla inicial. Al sentir una oportunidad, las negras reposicionan el alfil para defender mejor los peones del flanco de dama y prepararse para una posible actividad en el flanco de rey, con el objetivo de solidificar su posición antes de que avancen más los peones. Retirar la torre a la columna C permite un posible ascenso de la torre a la cuarta fila, o simplemente refuerza la defensa de esa columna crucial contra el avance de la estructura de peones de las negras. Tomar el control de la columna B abierta presenta una contraestrategia convincente, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y potencialmente iniciar un intercambio que alivie la carga posicional de las negras. Un reposicionamiento estratégico para controlar las casillas centrales cruciales y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey. Un reposicionamiento audaz del alfil, con el objetivo de utilizar la diagonal recién abierta y potencialmente alterar la coordinación de las blancas en el flanco de dama, al mismo tiempo que se refuerzan los peones. Buscando un refugio más seguro para el monarca, el rey avanza hacia el flanco de rey, con el objetivo de escapar de la tormenta de peones del flanco de dama y encontrar un respiro detrás de su propia infantería que avanza.
Adquirir el alfil en C1 es un paso crucial para desmantelar la estructura defensiva de las blancas y liberar la torre en A4 a su máximo potencial a lo largo de la fila ahora abierta. El regreso de la torre a la primera fila solidifica el control de la columna abierta, una ventaja territorial crucial a medida que entramos en esta posición simplificada, pero aún dinámica. El reposicionamiento de la torre a la segunda fila tiene como objetivo disputar la columna abierta y potencialmente alterar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas, al mismo tiempo que se prepara para apoyar un futuro avance del peón B. El monarca se aventura fuera de su acogedor caparazón defensivo, buscando participar activamente en el final del juego y apoyar a los peones que avanzan. Las negras arrebatan un peón, pero abren los peones del flanco de dama a la infiltración de las blancas y cortan una conexión vital entre sus piezas. Al desatar una tormenta de peones, las blancas pretenden perturbar las bien coordinadas piezas negras y potencialmente crear debilidades alrededor del rey enemigo, aprovechando las columnas centrales abiertas. Sacrificar el peón en este final abre líneas críticas para las piezas restantes, con el objetivo de explotar el rey blanco potencialmente expuesto y la estructura debilitada de peones en el flanco de rey. Al desencadenar una reacción en cadena de peones, esta captura inicia un cambio dramático en la estructura de peones, abriendo potencialmente líneas agresivas hacia el rey negro. Tomar el peón ofrece un cambio dinámico, pero invita a un contrajuego potencialmente fuerte a medida que el rey blanco se aventura hacia adelante, creando un delicado equilibrio entre ganancia material y seguridad del rey. Liberar el peón abre el flanco de rey, creando un potencial de ataque inmediato y un desequilibrio dinámico. La toma de peón en F5, si bien aparentemente recupera la igualdad material, altera fundamentalmente la integridad estructural de la posición de las negras al crear una debilidad permanente en G5. Abrir el camino del peón pasado crea una presión inmediata en el flanco de dama, lo que obliga a las negras a dedicar importantes recursos a su contención. La estructura de peones alrededor del rey negro está ahora gravemente comprometida, y esta maniobra defensiva solo resalta esa debilidad sin ofrecer esperanzas de contrajuego activo. Se inició la caza del rey, lo que obligó a la monarca negra a desplazarse al borde del tablero, revelando su vulnerabilidad cuando la torre blanca atravesó la columna abierta. El rey busca desesperadamente refugio de las columnas abiertas, mientras la torre explora agresivamente la séptima fila. Una estocada decisiva abre una diagonal crítica, obligando al rey negro a una posición expuesta y estableciendo una red de mate. Buscando refugio para el rey, las negras consolidan líneas defensivas alrededor del monarca, reconociendo la presión persistente de la torre blanca que ahora domina la séptima fila. La torre inmediatamente adopta una posición agresiva en la séptima fila, observando los peones débiles y creando presión inmediata sobre la posición de las negras. El reposicionamiento del alfil a G8 tiene como objetivo asegurar el debilitado flanco de rey, ofreciendo un potencial escudo defensivo y al mismo tiempo contemplando un regreso al centro o tal vez incluso apuntando a H7 si surge la oportunidad, aunque sacrifica la influencia central inmediata. Iniciando una red de mate decisiva, la torre se desliza hasta la octava fila, con el objetivo de arrinconar al monarca enemigo con una presión implacable. La marcha forzada del rey hacia la esquina es un intento desesperado de encontrar refugio, pero se siente más como estar en el centro de atención. La torre de las blancas ahora disfruta de acceso sin obstáculos a una columna abierta crítica, lo que plantea amenazas inmediatas a las comprometidas defensas de las negras. Esta maniobra altera fundamentalmente el panorama del juego, exponiendo debilidades que antes estaban ocultas. La iniciativa ha cambiado definitivamente y Black ahora debe emprender una danza precaria para sobrevivir. El rey está siendo acosado en todos los ámbitos, y este jaque es una maniobra vital para mantener al monarca del oponente a la defensiva, evitando cualquier reagrupamiento cómodo o contrajuego. La carrera del rey hacia el flanco de dama, buscando refugio detrás de sus peones, desafortunadamente lo expone a la presión implacable en la diagonal abierta. Este agresivo despliegue de torres obliga al rey negro a una posición particularmente expuesta, con el objetivo de explotar el flanco de rey debilitado creado por el anterior intercambio de peones. Buscar refugio para el monarca implica navegar por un campo minado de peones atacantes y líneas abiertas,
una danza precaria que prioriza la seguridad real por encima de todo. Sacrificar un peón para abrir por la fuerza la columna H crea una presión inmediata sobre el rey negro y debería conducir a una conclusión rápida. Sacrificar el peón en H4 abre la columna H, pero a costa de exponer aún más al rey y entregar un peón defensivo vital, lo que podría conducir a un ataque rápido y decisivo por parte de la torre y el caballo blancos. La torre invade audazmente la última fila, amenazando con desmantelar las defensas negras bifurcando al rey y al peón. La desesperada embestida del peón hacia adelante, con el objetivo de convertirse en dama, ignora fundamentalmente la amenaza inmediata de la infiltración de la torre. La casa del rey continúa con un control contundente que busca guiar al monarca del oponente hacia una esquina precaria, maximizando el potencial de ataque de las piezas restantes de las blancas a través de un avance coordinado. La desesperada búsqueda de King por escapar, obligando a la torre a una posición de control en la séptima fila, sacrificando un peón para mantener la presión ofensiva y arrinconar al monarca. Apuntar al monarca expuesto con un control oportuno, con el objetivo de alterar la estructura defensiva de las negras y potencialmente forzar concesiones materiales. Abrazar la torre activa obliga a tomar una decisión importante. El reposicionamiento de la torre se prepara para explotar al rey negro expuesto, con el objetivo de avanzar hasta la séptima fila y crear amenazas de mate. El peón en B3 ahora se erige como un puesto avanzado vulnerable, que exige atención inmediata a medida que comienza a avanzar, perturbando potencialmente la estructura defensiva de las blancas y ofreciendo un camino para que penetren las fuerzas restantes de las negras. Este movimiento tiene como objetivo solidificar la posición del alfil en el flanco de dama, preparándose potencialmente para apoyar el avance de la torre y tomar medidas drásticas contra el peón pasado de las negras. Al restablecer la postura defensiva del alfil en el flanco de dama, esta maniobra pretende apuntalar la cadena de peones y potencialmente prepararse para un papel más activo en el final, tal vez apoyando un avance de peones en el flanco de rey o influyendo indirectamente en la estructura central. Desbloquear la cadena de peones es la clave, creando un camino peligroso para tu torre. La torre ahora ocupa la casilla H2, estableciendo una batería potencial con la dama en la columna H y apuntando a explotar la posición expuesta del rey, creando amenazas de mate en la última fila. El rey abandona su puesto defensivo y entra en combate para ayudar en la carrera de ascenso. Este sacrificio abre una diagonal crucial para la torre, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear peones pasados para las negras. Empujar al rey hacia este caos es una apuesta desesperada, ya que las blancas buscan un ataque de mate sacrificando material. Al iniciar un peligroso contrajuego con la torre, las negras pretenden explotar la expuesta monarca blanca, creando potencialmente escenarios tácticos complejos y forzando concesiones por parte de la avanzada estructura de peones de las blancas. Finalmente, el rey blanco entra valientemente en la refriega, abrazando las líneas recién abiertas para apoyar el avance del peón y cazar la amenaza pasada de las negras. La torre negra encuentra un curioso puesto de avanzada, alterando la estructura de peones de las blancas y apuntando a crear caos en el flanco de dama antes de que el rey blanco pueda encontrar seguridad ante el avance del peón.